de Artritis Reumatoidea de Panamá. Es un placer pues hoy estar con ustedes en esta docencia del correspondiente al mes de abril, y tenemos pues que muy complacientes de el expositor que vamos a presentar en el día de hoy. Hacemos un momento de esta reflexión para invocar al Señor misericordioso por cada uno de los que estamos aquí padeciendo de algún mal, y que nosotros podamos en un momento dado invocarlo a Él siempre. Dice, sé fuerte. No importa lo que estés atravesando, sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovéchalos, vívelos, sonríe, vence tus temores, llora si tienes que hacerlo. Saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas, porque en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar. Eso es cierto, queridos hermanos. Y pues ya en un momento vamos a dejarlo con la licenciada Emma Torres, nuestra presidenta de FUNAR, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestro expositor. Atentos a esta charla tan beneficiosa, pues él nos hablará de nuevos medicamentos para enfermedades reumáticas y otros muchos temas más interesantes. Licenciada Emma, con usted, queda al público. Gracias, Analida. Muchísimas gracias. Quiero presentarles a nuestro distinguido expositor de hoy, el cual ya hemos conocido en anteriores reuniones, con anteriores temas. Es un experto, es un expositor de lujo, verdaderamente. Es el doctor Gilberto Castañeda Hernández. Él es un bioprofesional, es un farmacólogo reconocido, vive en México, es mexicano. Tiene estudios de posgrado en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Analida, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono? También les comento que el doctor Castañeda cuenta con posgrado, doctorado en aplicaciones farmacéuticas, especialidad en farmacología por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, grado obtenido con las más altas distinciones. Actualmente es un investigador titular del Departamento de Farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del DF. Ha tenido un sinnúmero de distinciones que les puedo decir, de acuerdo a su currículum, tiene más de 10 distinciones otorgadas por sus trabajos, sus publicaciones y sus investigaciones. Ha publicado 185 artículos de investigación, publicados en diversas revistas científicas, tales como PubMed, autor del libro Biodisponibilidad y Bioequivalencia en Medicamentos Genéricos. Ha dirigido tesis de otros profesionales que han salido de su cátedra y que actualmente también son distinguidos profesionales al nivel de varios países. También es un políglota porque habla varias lenguas. Wow, eso, mire, doctor, inglés, francés, en fin, y también creo que hasta algo de árabe. Bueno, con ustedes el doctor Gilberto Castañeda, que pues nos hablará sobre este nuevo medicamento, este nuevo mecanismo de acción. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Emma. Pues realmente es un gran placer estar aquí de nuevo con FUNAR y tener esta oportunidad de hablar sobre pues, los inhibidores de JAK-STAT, que es lo más nuevo en el tratamiento de la artritis, pero pues quisiera aprovechar también para hablar un poco de cómo se desarrollan los medicamentos en beneficio del paciente, cómo se realiza la investigación y cómo se aterriza en la práctica clínica. Y para esto pues es necesario que veamos un poco de historia. Entonces pues vamos a empezar. ¿Y cómo empieza la historia de los medicamentos? Bueno, pues es prácticamente desde el inicio de la humanidad. Desde que el hombre empieza a tener conciencia de su propia humanidad,
quiere curar el dolor. Entonces, a ningún animal, por supuesto, le gusta el dolor. Todos intentamos huir del dolor. Pero el humano empieza a intentar por otros medios poder de alguna manera prevenir o curar el dolor. Y entonces son ciertos individuos en las comunidades que se les llama los chamanes, que empiezan a buscar a ver si con alguna planta o a ver si con algún encantamiento, con algún pensamiento, etcétera, se logra controlar el dolor. Hablo de dolor porque en la antigüedad no conocíamos las enfermedades. De hecho, ustedes recordarán que en español antiguo a las enfermedades se le decía dolencia, porque dolían. Si no dolían, no las considerábamos que fueran enfermedades. Entonces los chamanes, pues, estaban buscando algo para poder controlar este dolor. ¿Qué quiere decir chamán? Chamán viene de un dialecto de la tribu Tungu de Siberia, que fue de las primeras en ser estudiadas por los antropólogos occidentales, y significa el que sabe. Entonces el chamán es el que sabe. Y estos chamanes, pues entonces observaban la naturaleza y buscaban cómo curar las enfermedades y sobre todo el dolor. Entonces, una de las leyendas de chamanismo más conocidas es una de Etiopía sobre el descubrimiento del café. Entonces había un pastor que se llamaba Kaidi. Kaidi salía con sus cabras y Kaidi era muy inteligente y muy observador. Entonces, Kaidi veía que sus cabras empezaban a comerse los frutitos de un arbusto que parecían cerezas y que cuando se comían varios de estos frutitos, sus cabras se ponían más cabras que de costumbre, se ponían loquitas. Entonces, la leyenda cuenta que Kaidi pues fue a ver qué había en ese fruto y fue así que se descubrió el café. Ese es el fruto del café. Y así estos chamanes observaban las conductas de los animales, hacían pruebas fundamentalmente con vegetales, pero a veces también con minerales o con sustancias también de origen animal, y pues iban viendo qué era lo que sucedía. De esta forma, estos chamanes fueron adquiriendo mucho poder, el poder de curar o de envenenar, de acuerdo a las plantas que iban ellos encontrando y que iban ellos también haciendo listas, pues podían curar o podían envenenar. Había los chamanes buenos y había los chamanes malos, y la gran mayoría de los chamanes a veces eran buenos y a veces eran malos de acuerdo a las circunstancias. Pero entonces se empiezan a encontrar plantas medicinales y se empieza a desarrollar esta disciplina que es la medicina, siempre de la mano de otra disciplina que es la farmacia, porque pues los chamanes veían que había que preparar de alguna manera estas plantas. Se van haciendo entonces las listas ya cuando la civilización empieza, por ejemplo, en Mesopotamia, tenemos aquí esta tablilla que es la primera farmacopea del mundo. ¿Qué es una farmacopea? Es una lista de medicamentos. Aquí no podemos hablar todavía de medicamentos, más bien se habla de remedios. Esta tableta, que es la más vieja, se encontró en las ruinas de Nippur. El original está en el Museo de la Universidad de Filadelfia, en Estados Unidos, y data del tercer milenio antes de Jesucristo, es decir, de hace 5,000 años, para que nos demos cuenta. Y bueno, aquí vienen toda una serie de remedios. Aquí tenemos la traducción que uno puede localizar, y entonces miren el tipo de remedios que se utilizaban, ¿sí? Sustancias vegetales, animales y minerales. Entonces se usaba la sal, por ejemplo, para ciertas cosas, la leche, la piel de serpiente desde esas épocas, la concha de tortuga, pero casi todo era del reino vegetal. Y entonces el sauce, el peral, el abeto, la higuera, etcétera, se iban utilizando y a veces servían y a veces no. En Egipto, ya un poco después, también había una medicina a base de productos naturales. Entonces, lo que vemos aquí, este es el papiro Ebers, es la lista de medicamentos o farmacopea más antigua de Egipto que se conoce. Y entonces también vienen descritos toda una serie de remedios, y algunos de ellos son de origen animal, pero la mayoría son de origen vegetal. Con los griegos ya llegamos a una utilización de la filosofía, del racionalismo, y entonces surge Hipócrates. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina porque ya empieza a realizar
razonamientos, ya no solamente hallazgos de que me encontré una planta y pues vamos a ver si sirve, y si sirve la sigo usando, y si no sirve, pues ya no. Sino que Hipócrates ya realmente empieza a ver cómo estaba el paciente y en función del examen del paciente ya empieza a utilizar los remedios. Hipócrates hacía sus enseñanzas con aforismos. Aforismos son una serie de frases con mucha sabiduría. Entonces, hay dos que quisiera citar para esta charla. El primer aforismo es sedarem dolorum opus divinum est. Esto lo dijo Hipócrates y quiere decir curar el dolor es un acto divino. Creo que es muy pertinente para pues las palabras de inicio que escuchamos el día de hoy. Y el segundo aforismo es primum non nocere, es decir, lo primero es no dañar. Como todos sabemos, un medicamento mal usado produce daño, hay que saberlo usar. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estas dos cosas. Curar el dolor es un acto divino y lo primero es no dañar. Esto nos enseñó Hipócrates y esto lo seguimos utilizando y lo seguiremos utilizando porque son palabras universales. Entonces, la medicina hipocrática ya era bastante más racional y se juntó mucho con la farmacia. Después llegó un médico romano llamado Galeno y él inventó la farmacia galénica, que es el hecho de hacer formulaciones. Entonces, uno no se va a comer las plantas medicinales como tal, no las corta y se mastica la hoja. Siempre se hace un preparado. Podemos hacer un tecito o una infusión, podemos poner las plantas en el mortero y ponerlas, digamos, con alcohol o con agua o con sal para poder extraer los principios activos y de esta manera se hacían las antiguas formulaciones farmacéuticas. Y así íbamos avanzando durante milenios. Ya para el Renacimiento se hacen los tratados de materia médica. Entonces aquí podemos ver uno de Europa, este se llama el Kruidenboek de Flandes, está en la universidad donde yo estudié mi doctorado, la Universidad Católica de Lovaina, y este es todo un tratado de plantas medicinales, de ese saber que se había acumulado en Europa desde la prehistoria hasta el Renacimiento. En América también teníamos nuestros tratados. Aquí podemos ver el Códice Badiano de México. Entonces, los aztecas tenían sus catálogos de plantas medicinales y era el saber que ellos habían recogido no solamente de los aztecas, sino de las poblaciones que habían estado en el Valle de México por milenios. Los toltecas, los chichimecas, los tepanecas, es decir, toda una serie de tribus. Todo ese saber estaba documentado y cuando los españoles se dan cuenta que esto existe, entonces el rey Felipe II le ordena a dos indios, Juan Badiano y Martín de la Cruz, que hagan un libro recogiendo todo este saber. Entonces de aquí surge el Códice Badiano. En algunas otras regiones de Sudamérica, por ejemplo, fue así que se llegó a los remedios para la malaria, etcétera. Entonces, esto ya para el siglo XVI estaba bastante bien establecido. Pero todavía no le llamábamos farmacología, le llamábamos materia médica. ¿Por qué? Porque era simplemente listados de posibles medicamentos. No había realmente una investigación para el desarrollo de ellos. Aquí podemos ver con un poco más de detalle el Códice Badiano, cómo se utilizaban las plantas, qué era lo que había que colectar, en qué época del año se tiene que colectar y cómo había que prepararlo. Entonces, pues es un libro muy interesante. En internet se pueden conseguir los facsimilares si alguien tiene interés. Así nos fuimos con la materia médica hasta llegar al siglo XIX. En el siglo XIX ya se tiene, al menos en Europa, toda una serie de avances científicos. Entonces, ya se empieza a ver qué es lo que contienen las plantas medicinales. Aquí tenemos el opio, que es utilizado desde la prehistoria para curar el dolor. Y entonces, pues, los químicos se preguntaban, ¿qué contiene el opio? Pues empezaron a aislar, entonces, esta era la planta, este es el bulbo del opio, aquí se hace una incisión, surge un líquido y ese líquido se le llama el opio. Ese se puede fumar y es el de los fumaderos de opio. Ya se utilizaba este líquido para curar el dolor cuando había una enfermedad grave o una herida grave. Y entonces poco a poco se va purificando. La savia es de color marrón, entonces poco a poco se va purificando hasta llegar
a la sustancia pura que ya es de color blanco, que es la morfina. Esta es la molécula de morfina y entonces actualmente ya no usamos el opio, porque el opio como tal, este que es de color marrón, contiene morfina, pero contiene también muchas otras sustancias. Y la morfina es la única sustancia que va a tener este efecto analgésico que se puede utilizar con provecho en medicina y por eso se lleva a la purificación. Entonces, esto surge en el siglo XIX. Como ven ustedes, íbamos avanzando poco a poco. Entonces, hasta llegar a el siglo XIX, todos los medicamentos eran de hallazgo. La mayoría eran de plantas. Algunos eran de minerales, otros eran de opoterapia, de preparados animales. Quizás algunos de ustedes conocieron el aceite de hígado de bacalao que se le daba a los niños para que crecieran fuertes y que sabía horrible. Pero todo esto era hallazgo, era prueba y error en el humano. Yo le doy la plantita, si se cura, la sigo usando, si se muere, pues ya no la uso. O sea, era el gran problema de esta prueba y error. Poca eficacia, es decir, no siempre funcionaba, y poca seguridad. En muchas ocasiones se dañaba. Todo era por observación, observación pura y racionalidad nula, es decir, no se hacían razonamientos para decir, voy a usar la planta del opio para curar el dolor porque tengo ya aquí datos de cómo actúan los compuestos activos en el cuerpo. No, era simplemente, le doy el opio, se le cura el dolor, bueno, pues vamos a seguirlo usando. Todo cambia ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando nos damos cuenta de que existe la transmisión humoral. ¿Qué quiere decir esto de la transmisión humoral? Ya se conocían los nervios, sí, desde hace mucho, porque pues ustedes simplemente cuando comen carne pueden ver que ahí están nervios, que uno los detecta sin ningún problema. Eso ya se conocía. Se sabía que estos nervios producían estímulos eléctricos y bueno, pues se suponía que era como una central telefónica, el cerebro mandaba estímulos eléctricos por los nervios a los tejidos y los tejidos respondían. Pero se vio que no era esto exacto. Ramón y Cajal, en 1892, observa al microscopio los nervios y descubre lo que son las neuronas, las células que lo forman, y ve que no es un alambre continuo como en una instalación eléctrica o telefónica, sino que hay aquí unas brechas, que no hay contactos directos en muchas ocasiones, y a esto le llamó sinapsis. Entonces, esa fue la primera descripción. Y después, en Austria, en 1914, Otto Lewy, que era profesor en la Universidad de Graz, hace un descubrimiento importante. Él trabajaba con corazones de tortuga y les dejaba el nervio que se le llama el nervio vago. Este se llama nervio vago porque inerva distintos órganos. Entonces, lo tenía aquí el nervio vago. Entonces, lo que él hacía era que estimulaba eléctricamente el nervio vago y el estímulo eléctrico llegaba hasta el corazón. El corazón de la tortuga puede latir espontáneamente. Entonces, estaba latiendo. Pum, pum, pum. Y cuando se estimulaba el nervio vago, el corazón latía más lento. En lugar de pum, 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 hacía pum, pum, pum. Esto se conocía desde hace mucho, pero era un misterio cómo la electricidad que venía por el nervio hacía que el corazón latiera más lentamente. Entonces, Lewy lo que hace es un experimento en el cual tiene el corazón de tortuga bañado en una solución fisiológica que le aporta nutrientes, que le aporta también oxígeno por medio de un tubito, y hacía que el líquido de este corazón, el que estaba bañando a este corazón, saliera por un tubo y bañara a un segundo corazón que estaba abajo. Este segundo corazón ya no tenía nervio vago. Entonces venía la estimulación eléctrica, empezaba a latir más lento el primer corazón y un poco tiempo después empezaba a latir lentamente también el segundo corazón. ¿Qué quería decir esto? Bueno, lo que quería decir era que el estímulo eléctrico estaba liberando una sustancia. Esta sustancia entraba en contacto con el primer corazón, después entraba ya al líquido que estaba bañando al corazón, y cuando este líquido salía y bañaba el segundo corazón, mandaba el mensaje de latir más lentamente.
Entonces, esto demostró que había sustancias químicas que podían mandar mensajes en el organismo y que era muy probable entonces que en estas brechas que describía Cajal no pasara la electricidad, sino que había un brinco de una sustancia química que pasaba de un nervio a otro. Esto fue fundamental. Entonces, gracias a esto, ya nace la farmacología como ciencia y entonces tenemos ciertos conceptos que vamos a ver con un poco de detenimiento. ¿Cómo está formado nuestro organismo? Es decir, ¿qué somos nosotros? El organismo está constituido por millones y millones de células y cada célula es una unidad independiente y puede vivir aislada en condiciones de cultivo. Yo a cualquiera de ustedes le puedo tomar una muestra de músculo, la coloco en condiciones de laboratorio en una caja de Petri con nutrientes y con oxígeno y esas células de sus músculos van a vivir sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas células están formando un organismo? Pues para que se pueda funcionar en organismo y en armonía, las células deben de comunicarse entre sí. Entonces, tiene que existir un sistema de comunicación entre las células del organismo. ¿Cómo se comunican las células? Por medio de sustancias químicas que les llamamos mediadores químicos. Algunos de estos mediadores les llamamos hormonas, a otros les llamamos neurotransmisores, etcétera. Pero el nombre correcto es mediador químico. Y los mediadores químicos son sustancias que transmiten información y son capaces de viajar en el medio donde se localizan las células, es decir, por la sangre, por la linfa, por el líquido extracelular, el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de comunicación de las células? Tenemos una célula que necesita algo. Si, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que ahí viene el león y se las va a comer. Entonces, las células de los músculos dicen, ah, caray, necesitamos huir. Y para poder huir, bueno, voy a tener entonces que tener energía. Y se manda un mediador químico, una sustancia que llegue información, llega a otras células, por ejemplo, las células del hígado, y les dice, a ver, hay una respuesta, tienes que producir glucosa para que yo músculo tenga esa glucosa y salgamos corriendo muy rápido y ya no nos coma el león. Esto es una manera de sobrevivir. Y entonces, estos mediadores químicos hacen una célula, necesita algo, emite un mediador químico, ese mediador químico llega a otra célula que puede dar una respuesta que va a satisfacer la necesidad de la primera célula y así se comunican las células. Otras moléculas que no tengan la conformación del mediador químico no van a poder transmitir la información. Entonces, esto es muy específico. Solamente ciertas moléculas con ciertas formas que se van a acomodar en los receptores, que son moléculas en la célula receptora, valga la redundancia, son las que van a poder transmitir la información. Entonces, así funcionan nuestras células. Una vez que averiguamos esto, pues avanzamos muchísimo. Empezamos a descubrir los mediadores químicos, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es justamente este mediador que se libera cuando viene el león, entonces se libera la adrenalina le va a decir al hígado, produce más azúcar, le va a decir al corazón, bombea más sangre, le va a decir a los pulmones, ábranse vías respiratorias para que entre más oxígeno y así salimos corriendo y vámonos. ¿Sí? Y se averiguaron también que había otros como la histamina, como la serotonina, como las prostaglandinas, etcétera. Todos estos eran moléculas pequeñas, entre 100 y 1000 daltons, que es la unidad de peso molecular. Entonces, al principio se supuso que solamente moléculas chiquitas podían ser mediadores químicos, pero todo cambió cuando se descubre la insulina. La insulina que se produce en el páncreas, que todos conocemos bien, es una proteína con un peso molecular aproximado de 6000 daltons, es decir, bastante más grande que los otros mediadores. Y la insulina lo que hace es decirle a las células que dejen entrar a la glucosa para poder producir energía. Entonces, es muy importante el que conozcamos estos mediadores químicos. Entonces, ¿qué pasa en las enfermedades inflamatorias? Entremos ya al terreno de la artritis. En la artritis se va a dar una inflamación que produce dolor y que puede llevar también a la deformidad de las articulaciones. Al principio,
no había más que los antiinflamatorios no esteroidales, es decir, medicamentos de tipo aspirina, como naproxeno, como diclofenaco, como indometacina, que sí tenían la virtud de controlar el dolor y de controlar la inflamación, no de muy buena manera, pero pues por lo menos sí proporcionaban un cierto alivio, pero tenían el enorme inconveniente de producir daño gastrointestinal. Y entonces yo estoy seguro de que todos los que están escuchando esto han conocido casos en los cuales el consumo de estos antiinflamatorios no esteroidales lleva a úlcera y lleva también a problemas de perforación gastrointestinal. No solamente producen daño en el sistema digestivo, también pueden producir daño cardiovascular o daño renal. Por lo tanto, no podemos hacer un tratamiento crónico, es decir, que dure mucho tiempo, únicamente con estos AINES. Había que buscar algo más. Y entonces, la investigación de las últimas décadas del siglo XX fue ver realmente qué mediadores estaban interviniendo en la inflamación. Y empezamos a ver que había proteínas, que eran proteínas grandes que mandaban mensajes. Entre ellas estaba el TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Se le llamó factor de necrosis tumoral porque se descubrió primero en los tumores y después se vio que la misma sustancia intervenía en la inflamación y el nombre se quedó. Entonces, este factor de necrosis tumoral alfa llega a las células y manda un mensaje muy poderoso para que se produzca la inflamación. Por lo tanto, hay que evitar que este TNF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa llegue a sus receptores. Para esto podemos dar un receptor soluble que lo abrace, si me permiten la analogía, lo atrape e impide que llegue a su receptor, o bien podemos dar un anticuerpo monoclonal que lo atrape y así podemos controlar la inflamación. Entonces, se desarrollaron toda una serie de medicamentos que los usamos todavía de manera muy abundante y que han producido realmente mucho beneficio para los pacientes. Aquí tenemos la molécula de TNF-alfa. Es una proteína con una estructura complicada, como pueden ver ustedes aquí, y es grande, un peso molecular de 26,000 Dalton. Simplemente para referencia, la insulina tiene 6,000. Esta es mucho más grande. Esta es la que llega a sus receptores y produce que se mantenga la inflamación. Entonces, se pueden dar anticuerpos, que hay toda una serie de anticuerpos como el infliximab, el adalimumab, el golimumab, el certolizumab pegol o el etanercept, que lo que hacen es atrapar a este TNF-alfa y evitan que llegue a sus sitios de acción. Y se tienen que administrar por vía intravenosa o subcutánea. Aquí podemos ver un clásico inyector que ustedes conocen. ¿Por qué no se puede dar por vía oral un anticuerpo? Porque son proteínas y nuestro sistema digestivo destruye las proteínas, las digiere para que nosotros podamos aprovechar los fragmentos y pasen a nuestra sangre y después nosotros hacemos nuestras propias proteínas. Estos anticuerpos son moléculas muy grandes, ¿sí? De aproximadamente 150,000 Daltons, mucho más grandes que el TNF-alfa, lo atrapan aquí con estos brazos. Y el certolizumab pegol, que es el más chiquito, pesa alrededor de 90,000 Daltons. Ahora, el problema que hay, el que nos topamos, es de que el TNF-alfa no es la única molécula proteica que interviene en la inflamación. Hay varias más, como la interleucina 6 y la interleucina 1, de las que sabemos. Hay también otras interleucinas que van a funcionar como proinflamatorias y hay otras que van a funcionar como antiinflamatorias. Entonces, de acuerdo como está el balance entre estas citocinas, se da la inflamación o bien que se resuelve la inflamación. Ese es el problema. Si nada más atacamos al TNF-alfa y siguen actuando las otras, para muchos pacientes no les vamos a dar un buen alivio de su inflamación. Entonces tenemos que utilizar otras alternativas como anticuerpos contra la interleucina 6, etc. Entonces aquí vemos algunos biológicos para artritis reumatoide. Tenemos toda una serie de ellos que van a atrapar al TNF-alfa, pero también tenemos el rituximab.
el rituximab lo que hace es atrapar a ciertos linfocitos que intervienen en la inflamación, que son los linfocitos que le llamamos CD20. Luego tenemos el abatacept, que lo que hace es atrapar a estos linfocitos, el CD80 y 86, que dan una coestimulación que lleva a la inflamación, el tocilizumab y el sarilumab, que van a atacar a la interleucina 6. Entonces hay toda una variedad de ellos. Si atacamos solamente a una de las, aquí de las interleucinas, puede ser que las otras estén todavía vivas y que entonces tengamos una inflamación que se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues refinamos más nuestra investigación. Entonces, si recuerdan, habíamos visto que la célula emisora manda aquí un mediador químico, llega a la célula receptora y se da la respuesta. Entonces, la investigación que se hizo, la más moderna, fue a ver qué pasa entre que llega aquí el mediador químico al receptor y se da la respuesta. ¿Qué es lo que hace que se dé la respuesta? Entonces, este fue el gran objetivo de esta investigación y empezamos a ver qué pasaba dentro de la célula. ¿Cuáles eran los mediadores químicos que estaban dentro de la célula para que se llevara desde que llega el mediador hasta que se produce la respuesta? Entonces, empezamos a ver qué era lo que pasaba. En muchos casos llega el mediador químico, se une al receptor y lo que sucede es de que se abre un canal iónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos nosotros iones positivos y negativos afuera de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se abre un canal, entra un cierto ion. Si el ion que entra es positivo, bueno, lo que va a suceder es que la célula se vuelve más positiva. Si es negativo, se vuelve más negativo. Esto lo que nos lleva es a que se produzcan estímulos eléctricos. Estos son típicos de los nervios, no únicamente de ellos, pero sí se da mucho en nervios y en corazón, entonces dan estímulos eléctricos. Pero la otra forma que se puede ver aquí, que es bastante compleja, es de que llegan los mediadores químicos, se unen a sus receptores, se producen toda una serie de sustancias que llegan al núcleo, llegan hasta los genes y van a hacer que los genes empiecen a producir ciertas proteínas. Entonces, estas son las dos formas de señalización ya dentro de la célula, o cambios eléctricos o hacer que los genes produzcan o dejen de producir ciertas moléculas. Ahora, realmente es un proceso muy complejo. Entonces, dependiendo de cuál sea el mediador químico que llega y empieza aquí, se habla todo un idioma y entonces esto es realmente difícil de descifrar. Pero uno diría, ¿por qué? ¿Por qué el creador del universo hizo las cosas tan complicadas? Porque nosotros somos una máquina maravillosa que puede adaptarse muchísimo. Vean ustedes, por ejemplo, una bacteria o un protozoario. Esto es un organismo de una sola célula. Entonces no necesita mucha comunicación. Lo único que necesita es poderse mover, detectar lo que le pueda servir de comida o detectar lo que pueda ser nocivo y huir. Es lo único que hacen estas bacterias y de vez en cuando se reproducen. Vamos a un organismo un poco más complejo, una almeja. Pues la almeja tiene su concha, por supuesto, y pues tiene aquí un organismo que no es diferenciado. Ustedes no ven que haya cabeza, que haya patas, etcétera, sino que es más o menos todo igual. Por lo tanto, no es un organismo muy complejo. La bacteria necesita unas cuantas sustancias para mandarse mensajes. La almeja, pues unas pocas más. Pero el ser humano es tremendamente complejo. Voy a pedirles que hagan un ejercicio ahorita. Simplemente imagínense toda la información que está pasando en su organismo. Están escuchando lo que yo estoy diciendo. Entonces llega el sonido a sus oídos. De ahí se tiene que decodificar, es decir, esos sonidos tienen que adquirir un significado que se hace en su cerebro. Si hay alguien que hable, por ejemplo, alemán y no hable español, a mí no me va a entender porque no tiene ese sistema. Además de estar escuchando mis palabras, ustedes están sentados, entonces tienen toda una serie de información para que se mantenga la postura. Están digiriendo todavía parte del desayuno, están respirando, está circulando su sangre, se está formando la orina,
su piel está sintiendo el clima, si hace frío, si hace calor. Entonces, una cantidad de información impresionante la que tenemos y por eso necesitamos este sistema de información y de tantos mediadores químicos tiene que ser muy sofisticado. Entonces, esto lo podemos ver como la fidelidad de un equipo de sonido. Una grabadora chiquita, una grabadora pues ya más grande de carrete, una que sería profesional, y después lo que viene siendo un estudio de grabación. Vean ustedes en el estudio de grabación todo lo que se puede regular para tener realmente un control exacto. Entonces, nuestro cuerpo tiene muchas sustancias para tener un control exacto. Y en la inflamación, ya entrando en materia, tenemos un sistema que se llama la quinasa de Janus o Jac. Janus era un dios griego que tenía dos cabezas idénticas. Una veía al pasado y otra veía al futuro. Entonces, en nuestras células, nosotros vamos a tener la quinasa o sinasa, como también se le llama, de Janus, que son dos subunidades, una viendo hacia atrás y otra viendo hacia adelante. Aquí tenemos lo que se le llama entonces Jac, la sinasa de Janus. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega una citosina, se une a su receptor, estas dos cabezas se unen, como vendría siendo el dios Jano. Entonces, ahora sí, ya se unieron las dos Jac, y una vez que están unidas, unas moléculas que se llaman STAT, que están en la célula, van a llegar aquí, se van a fosforilar, se van a unir, y entonces ya unidas las dos moléculas de STAT, se van a ir a los genes y le van a decir a los genes que produzcan los mediadores de inflamación. Entonces, eso es como está. Por lo tanto, pues hemos caracterizado esto bastante bien. ¿Qué pasa? Llega la citosina, se unen los dos monómeros que así se llaman de Jac, ¿sí? Las dos cabezas, se unen, llega las dos moléculas de STAT, se les une un fósforo aquí, y una vez que ya tienen el fósforo, se forma el dímero, es decir, las dos moléculas de STAT unidas. Esto es lo que llega al núcleo y le dice, actívate y vamos a producir mediadores de inflamación, y es así como se da una inflamación crónica, como es el caso de la artritis reumatoide. Entonces, si nosotros inhibimos a esa vía, déjenme irme tantito para atrás, si nosotros impedimos que se unan las dos Jac y que se unan las dos STAT, entonces de esa manera vamos nosotros a poder evitar la inflamación, sea de la citosina que sea. Entonces se hizo ya el diseño del primer inhibidor de la vía JAK-STAT. Entonces aquí tenemos el sitio en la molécula JAK. Este es un modelaje molecular, que ya son las técnicas más nuevas. Podemos ver las moléculas tal cual, y entonces vemos aquí este sitio activo, que sería donde podemos nosotros introducir una molécula que inhiba a la vía de JAK y que ya se impida esta unión, y de esa manera ya evitamos las señales de inflamación. Este fue el primero, el tofacitinib, ¿sí? Se hizo modelando realmente ya el sitio de acción. Después nos dimos cuenta que no había solamente una JAK, que había 4 JAKs. Entonces tenemos la JAK1, la JAK2, la JAK3 y la TIC2. Me van a decir, ¿y esta TIC2 por qué se llama TIC2? Porque TIC2 era una molécula que ya se había descubierto, no se sabía para qué funcionaba y le habían puesto el nombre TIC2. Después nos dimos cuenta que era una JAK, y entonces en lugar de ponerle JAK4, se quedó con el nombre TIC2. Entonces tenemos 4 JAKs. Y podemos, usando las mismas técnicas que ya les mostré, ver cada una de las JAKs y diseñar inhibidores específicos para cada uno de ellas. Y entonces así han salido distintos inhibidores de la vía JAK-STAT. El tofacitinib, que ya vimos, que no es selectivo, es decir, produce la misma inhibición en JAK1, en JAK2 y en JAK3, y poca inhibición en TIC2. El baricitinib, este actúa sobre JAK1 y JAK2, actúa muy poco sobre JAK3 y no actúa sobre TIC2. Luego tenemos el filgotinib,
que actúa únicamente sobre JAK1 y muy poco sobre las otras, y upadacitinib, que actúa sobre JAK1 y no actúa sobre las otras. Vamos a ver qué sucede con baricitinib. Entonces, el baricitinib ya se desarrolló, como ya vimos, es esta molécula que inhibe tanto a JAK1 como a JAK2 y poco a JAK3 y nada a TYK2. ¿Por qué es bueno que inhiba a JAK1 y a JAK2? Porque dependiendo de la citosina que llegue, van a ser las vías JAK-STAT que se activen. Entonces sabemos que para inflamación JAK1 y JAK2 son importantes, JAK3 y TYK2 no lo son. Entonces, por eso se desarrolló el tofacitinib. Ahora vamos a ver qué hace el baricitinib, que es el más nuevo en artritis reumatoide. Entonces recuerden, primero fue el tofacitinib y después el mejorado, que sería el baricitinib. Y lo comparamos con una molécula que todos conocemos muy bien, un anticuerpo monoclonal contra el TNF-alfa que se llama adalimumab. Entonces, en un grupo de pacientes con artritis reumatoide, se les dio ya sea adalimumab o ya sea baricitinib y vimos qué era lo que pasaba. Vamos a verlo aquí en la gráfica. Aquí tenemos el porcentaje de pacientes que alcanzó el score ACR20. El ACR20 es una mejoría del 20% de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Veamos primero con placebo, aquí en gris, pues muy poquitos pacientes van a tener una mejoría porque pues obviamente es nada más el efecto placebo. Tenemos en azul el adalimumab, se alcanza más o menos un 60%, alcanzan esta mejoría del 20%, y con baricitinib tenemos que el 75% de los pacientes logra un 20% de mejoría. Entonces baricitinib funciona mejor que adalimumab y por supuesto que placebo. Veamos algunas otras mediciones que se usan mucho en reumatología para artritis reumatoide. El DAS28-CRP. ¿Qué quiere decir el DAS28? DAS viene del inglés Disease Activity Score. Entonces, es el score de actividad de la enfermedad. Se le llama 28 porque son 28 articulaciones que se examinan, y CRP porque también se ve la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína que es un indicador de inflamación. Entonces, el DAS tiene que bajar. Y vemos que con placebo, pues, baja poquito. Con adalimumab baja bastante, en azul. Y con baricitinib, aquí en rojo, baja todavía más. Después tenemos el HAQ-DI. El HAQ viene del inglés, que es Health Assessment Questionnaire. Es un cuestionario sobre todo de calidad de vida, cómo está percibiendo el paciente su calidad de vida. Cuando el HAQ es alto, quiere decir que el paciente le está pasando mal. Entonces hay que bajarlo. El placebo lo baja, pero muy poco. Adalimumab lo baja bastante más, como podemos ver en azul, y baricitinib lo baja todavía de una manera más importante. Entonces, estamos viendo que baricitinib da resultados más favorables que adalimumab. Si luego vemos el SDAI es el Simplified Disease Activity Index. Entonces, quiere decir que es un índice de actividad simplificado. Entonces, esto es lo que se ve en muchos estudios clínicos, es lo que mide el médico. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Con las semanas de tratamiento, ¿sí? Vemos que con placebo, pues sí se logra una cierta mejoría. Vean ustedes aquí, placebo, muy chiquito, luego adalimumab y baricitinib en azul, y vemos cómo están los scores. Entonces, nuevamente vemos que hay un buen efecto por parte de el baricitinib en rojo, logrando scores más altos que adalimumab en azul. Si ahora nos vamos a ya algo muy objetivo, que viene siendo el daño estructural determinado radiográficamente, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el MTTSS, que es un score que hace el radiólogo de acuerdo a lo que ve. Vean ustedes, el placebo pues da un score muy alto de daño. ¿Sí? Luego tenemos aquí a baricitinib y adalimumab, nos van a dar
un remedio muy parecido. El score de erosión que se ve en la radiografía, nuevamente el placebo pues obviamente más alto, y baricitinib y adalimumab muy parecido, y el angostamiento de las articulaciones, tenemos que con placebo es más alto, y con adalimumab y baricitinib muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en las pruebas funcionales, baricitinib es superior a adalimumab, en las pruebas radiológicas es equivalente a adalimumab. Ahora hay que ver también la seguridad, qué reacciones adversas nos va a provocar el baricitinib, y para esto hay que compararlo con placebo y con adalimumab. Aquí tenemos las reacciones adversas, esta tabla, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero no se ven diferencias significativas por ningún lado, excepto en los eventos adversos serios. Hay un poquito más de eventos con baricitinib. Esto lo único que nos dice es de que el médico tiene que estar al pendiente porque sí pueden pasar reacciones adversas. Entonces hay que cuidarlo y se tiene que usar bajo prescripción médica. Ahora, esos son los estudios clínicos. ¿Qué pasa ya con la cuestión de la vida real? ¿Qué es lo que más nos interesa? Actualmente en artritis hay una tendencia muy fuerte a no tener solamente estudios clínicos, sino también ver qué es lo que está pasando en la realidad. Este es un estudio japonés donde se comparó tofacitinib y baricitinib. Y baricitinib fue superior ya en vida real, tanto en el CDAI remisión. CDAI es el Clinical Disease Activity Index, o sea, esto es lo que evalúa el médico en la consulta, no en los estudios clínicos, sino en la consulta habitual, y que fue con remisión. Hubo más remisión con baricitinib que con tofacitinib, como podemos ver aquí los números. Y después tenemos el CDAI, pero en LDA, que quiere decir Low Activity Index, es decir, donde nosotros bajamos la actividad de la enfermedad y nuevamente logramos que más pacientes tuvieran un descenso en la actividad de su enfermedad con baricitinib que con tofacitinib. En la cuestión de las reacciones adversas, recuerden que estos ya son dos medicamentos muy parecidos y realmente se parecen mucho también las reacciones adversas. ¿Qué podemos concluir? Que baricitinib muestra un perfil de seguridad similar y un mejor desenlace clínico con respecto a tofacitinib. Entonces, los resultados sugieren que tofacitinib puede ser menos efectivo en pacientes resistentes a múltiples biológicos. Esto es importante. Baricitinib puede ser más efectivo, pero hay que tomar en cuenta de que todavía no son demasiados pacientes, ¿sí? Como pueden ver ustedes aquí, se estudiaron alrededor de 150 por grupo. Entonces, hay que seguir estudiando estos medicamentos, pero los datos que tenemos es de que baricitinib es superior a tofacitinib. Aquí tenemos también otros estudios de vida real muy interesantes. Esto viene de Dinamarca y los daneses son muy cuidadosos en sus datos. Y lo que están viendo es toda una serie de medicamentos que se utilizan contra la artritis en Dinamarca en este momento. Muchos de ellos están disponibles en América Latina: abatacept, baricitinib, rituximab, salimumab, tofacitinib, tocilizumab, adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, certolizumab pegol. ¿Qué es lo que vemos en estas curvas? Son curvas de supervivencia. Es decir, cuánto tiempo dura el medicamento, cuánto tiempo el paciente lo está tomando y no lo tiene que descontinuar, ya sea porque dejó de funcionar o porque le provocó reacciones adversas. Entonces, en Dinamarca, en más de 5,000 pacientes, o sea, estos ya sí son números importantes, con artritis reumatoide, ¿qué fue lo que pasó? La supervivencia más alta, es decir, el medicamento que mejor toleran los pacientes, tanto porque les hace efecto como porque no les hace daño, fue el rituximab seguido de baricitinib. Entonces son estas curvas que se ven aquí y entonces nuevamente se ve que vorasitinib funciona bien con una supervivencia mayor a tofacitinib y a muchos agentes anti-TNF-alfa y también anti-IL-6. En Suiza también se ha hecho este tipo de estudios. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes, esta es la supervivencia. Esto es con los anti-TNF-alfa. Entonces, sí, funcionan bien, pero poco a poco van perdiendo su eficacia o provocando eventos adversos. Entonces, cada vez son menos pacientes los que lo usan.
Baricitinib, en cambio, pues tiene, aquí vean ustedes, está aquí en rosa, pues tiene una supervivencia mucho mayor. Es decir, que los pacientes resienten un mejor alivio y las reacciones adversas no los obligan a descontinuar. Entonces, estos ya son los datos de vida real, donde ya estamos viendo, en este caso de Suiza, son más de 1000 pacientes, entonces estos datos sí son concluyentes. Esto ha permitido que también baricitinib pueda ser utilizado en la dermatitis atópica. Ya las autoridades sanitarias, como la Agencia Europea del Medicamento, ha permitido que se utilice. Entonces, veamos ya para terminar cómo utilizamos baricitinib, la dosificación. Entonces, la dosis recomendada es de 4 miligramos una vez al día. Este se toma por vía oral. Una dosis de 2 miligramos es apropiada para pacientes con una edad ya de más de 75 años. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. Los pacientes de más de 75 años le damos la mitad de la dosis. Por otro lado, también se puede considerar la administración de una dosis de 2 miligramos una vez que los pacientes han alcanzado un control sostenido de la actividad de la enfermedad. En lugar de darles los 4 miligramos, le vamos a dar solamente 2. ¿Cuál es el propósito de la dosificación? El propósito es que estemos dentro de lo que le llamamos la ventana terapéutica. Si nosotros damos una dosis muy baja, entonces vamos a tener concentraciones bajas. Sí, vamos a estar inhibiendo a la vía de la JAK-STAT, pero no en suficiente intensidad como para producir un alivio del dolor y la inflamación para el paciente. Tenemos que dar concentraciones más altas, una dosis más alta que nos dé concentraciones que estén dentro de la concentración mínima efectiva y de la máxima tolerada. Y si damos mucho, una dosis muy alta, aquí podemos provocar ya eventos adversos y también llevamos a la falla terapéutica. Entonces hay que estar dentro de esta ventana terapéutica. Esto es nuestro propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros damos el baricitinib 2 miligramos al día, vamos a tener este tipo de curva. Nos quedamos en las concentraciones bajas. Si lo damos 4 miligramos, se acumula. ¿Por qué se acumula? Porque damos los 4, se llega al pico, se empieza a eliminar, se ha eliminado poquito cuando ya damos el siguiente. Entonces vamos a alcanzar niveles más altos. Y si damos niveles muy altos como con 8 miligramos al día, pues estamos en concentraciones altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando damos 4 miligramos, estamos dentro de la ventana donde queremos estar. Cuando damos 2, puede ser suficiente cuando se ha alcanzado el control de la enfermedad. O sea, ya el sujeto ya no está tan inflamado porque ya le sirvió el baricitinib. Ya lo dimos 4 miligramos al día, lo estabilizamos y entonces ya no tenemos que dar tanto. Esto, si me permiten una expresión muy coloquial, es según el sapo es la pedrada. Si tienes una inflamación fuerte, necesitas 4 miligramos. Si tienes ya una inflamación leve, con 2 miligramos es suficiente. Si 4 miligramos te funcionaron bien y tu médico considera que puedes seguir con 2, bueno, entonces continúas con 2 y así te vas a controlar durante un tiempo largo. Ahora, nada más otra cuestión por último. ¿Por qué 2 miligramos en los pacientes geriátricos? ¿Por qué no 4? Bueno, porque recuerden que damos el medicamento, se empieza a eliminar y si no se ha eliminado todo, cuando doy la siguiente dosis, se acumula, se suma lo que quedaba más lo que yo di. Entonces, en los pacientes de más de 75 años, sabemos que la eliminación es más lenta. Entonces, si yo doy 4, o sea, yo asumo que va a pasar lo que está en las curvas azules, como tenemos aquí, pero en realidad en los sujetos de más de 75 años que eliminan lento, se va a acumular y se me puede salir de la ventana terapéutica y producirme daño. Entonces, por eso, a los pacientes de más de 75 años le damos la dosis más baja para que no lleguemos a niveles altos y superemos la ventana terapéutica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el diseño de medicamentos ha avanzado enormemente en los últimos años y actualmente ya no se obtienen los medicamentos por hallazgo, sino por diseño. En el campo de las enfermedades inflamatorias y en particular de la artritis reumatoide, los biológicos como los anticuerpos monoclonales y las proteínas de fusión anticitocinas representaron una revolución en el tratamiento,
pero se deben dar por inyección y esto no es muy cómodo. Los inhibidores de JAK-STAT bloquean la señalización intracelular de los receptores a citocinas proinflamatorias. Se dan por vía oral, por lo que son más cómodos. Y entre los inhibidores de JAK-STAT destaca baricitinib, que es un medicamento producto de diseño utilizando las técnicas de investigación farmacológica más avanzadas. Baricitinib ha demostrado ser superior a adalimumab, un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa, y cuenta con información que sugiere que es superior a tofacitinib. Por lo tanto, representa una opción terapéutica muy conveniente desde el punto de vista de su relación eficacia y seguridad. Recuerden, hay que considerar las dos, que te cure, pero que no te dañe, eficacia y seguridad. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para preguntas y comentarios. Doctor, la verdad que primero que todo quiero avisarle a los que están presentes que pueden hacer sus preguntas, incluso si desean hacerlo de forma directa, podemos levantar la mano y les abriría el sonido. Y por otro lado, que hemos puesto en el chat una evaluación que siempre pues nosotros como organización hacemos evaluaciones del trabajo que hacemos, así que les invitamos a responder antes de retirarse. Y entre las preguntas que tengo para usted, doctor, es el hecho de que nosotros los pacientes de enfermedad reumática contamos con una amplia gama de medicamentos actual, realmente sí podemos decirlo, por lo menos en Panamá, opciones de medicamento. Hemos visto que ha sido comparado con adalimumab, pero ¿qué relación existiría comparado con otros anticuerpos monoclonales? O sea, ¿qué tan importante es contar con esta alternativa terapéutica dentro de las instituciones de salud? Mire, es muy importante. ¿Cuál es la ventaja de contar con opciones? Que no todos somos iguales. Entonces, si bien puede haber medicamentos muy buenos, de repente hay algunos pacientes a los cuales no les va tan bien. Entonces, es bueno tener las otras opciones. Los estudios de vida real, sobre todo el de Dinamarca, nos señala que con la excepción de rituximab, baricitinib va a dar tratamientos más prolongados porque el paciente lo tolera bien y tiene una eficacia que no se pierde. Entonces, ahí es donde tenemos datos donde diríamos, si me permite la expresión así muy mexicana, baricitinib le gana a los anti-TNF-alfa y le gana a los anti-interleucina 6. Ahora, eso es en el grupo de 5,000 pacientes. Hay ciertos pacientes que si su médico lo considera necesario, debe de continuar con el anti-TNF-alfa. Entonces, si un paciente está funcionando bien con adalimumab, con golimumab o con etanercept o con cualquiera de estos, no hay motivo para cambiarlo. Pero si se empieza a perder la eficacia, es realmente algo maravilloso poder tener una opción para volverle a recuperar la calidad de vida. Entonces, ahí es su gran lugar. La otra es para los pacientes con artritis reumatoide que empiezan los tratamientos con biológicos. Entonces, para el paciente, pues generalmente el inyectarse no es lo más divertido del mundo. Casi nadie quiere estarse inyectando y prefiere, por comodidad, y creo que es obvio, la vía oral. La vía oral también es muchísimo más cómoda. Bueno, por un lado hay que estarse tomando esto diario, pero si uno se va de viaje, por ejemplo, de vacaciones, y se tiene que llevar su anti-IL-6 o su anti-TNF, tiene que considerar las opciones de refrigeración, de cadena fría. Eso se dificulta. En cambio, el medicamento oral, usted se lleva su frasquito y se acabó. No tiene mayor problema. Entonces, desde el punto de vista de comodidad, sí es muy superior. Pero creo que lo mejor de esto es, si no te está funcionando tu tratamiento, cuando ves que ya te está dejando de funcionar, que es algo muy angustiante para el paciente, hay estas opciones, afortunadamente, y se van a mantener entonces todos los indicadores de eficacia. Casualmente me está dando pie para esta pregunta. ¿Por qué nos fallan los medicamentos en artritis reumatoide? Le cuento porque a mí a nivel personal yo siento que yo estuve en remisión por mucho tiempo y luego de repente eran crisis. ¿Por qué pasa esto, doctor? Mire, desgraciadamente no sabemos. El día que lo sepamos, vamos a poder diseñar una estrategia. Entonces, es que esto es muy complicado. La inflamación es importantísima para el organismo.
sea, porque uno cree, cuando uno tiene una enfermedad inflamatoria, uno dice, no, es un invento de Lucifer. Y realmente no. O sea, lo que sucede es que la inflamación es un mecanismo de defensa. O sea, cuando uno se corta, por ejemplo, o cuando uno se atrapa el dedo en la puerta, entonces hay una lesión. Viene la inflamación. ¿Para qué sirve la inflamación? Para que no entren las bacterias que nos van a matar. En la prehistoria, cuando no se tenían estos medicamentos, o hasta hace muy poco, incluso hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, se morían más gentes de las infecciones por heridas que de las heridas mismas. Entonces, la inflamación forma una barrera, ¿sí? Por eso se inflama, se infla, para que las bacterias ahora tengan que nadar por un líquido, literalmente, y quien está esperando del otro lado los glóbulos blancos y ¡pum!, las matan. Esa es la inflamación fisiológica. Entonces, por ejemplo, alguien se atrapa el dedo en la puerta, se inflama, duele mucho, ¿para qué? Para que uno deje de mover el dedo y se repare todo. Y una vez que se reparó todo, la inflamación cede y se acabó. Por alguna razón que todavía no conocemos bien, en algunas personas, el mecanismo regulador, o sea, las señalizaciones de decir, ya se acabó el problema, se acabó la inflamación, vamos a desinflarnos, no se da. Entonces se crea una inflamación crónica, una inflamación que no cede. A lo mucho tiene exacerbaciones y luego decae, pero nunca se acaba. Esto es en artritis, en psoriasis, en enfermedad de Crohn, por ejemplo. ¿Sí? No sabemos realmente por qué. Sabemos que algunos mediadores mantienen la inflamación y lo podemos atacar. Pero ¿quién es el que está dando la orden de que se mantenga esa inflamación? Todavía no lo hemos podido averiguar. El día que lo averigüemos, ese lo vamos a bloquear. Creo que no estamos muy lejos porque cada vez vamos avanzando más. Ha sido un tiempo corto, por supuesto, para el paciente es desesperante, ¿no? Porque uno dice, yo quiero, pero en cuestión de 30 años hemos avanzado de que lo único que había era naproxeno y diclofenaco, a que ahora haya ya todas estas opciones. Y cuando funciona realmente es muy gratificante. Pero ¿por qué está funcionando? Y de repente hay organismos donde deja de funcionar en cuestión de 4 meses y hay otros que duran años sin ningún problema, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Claro, doctor. Y me preguntan por acá si el medicamento también estaría indicado en artritis psoriásica. Mire, sí, pero esto es una cuestión que lo tiene que ver el médico. Dependiendo de los Ya. países, como este es nuevo, entonces poco a poco van las indicaciones. Algo que es muy conveniente es que teóricamente sí, pero nosotros no nos podemos ir con teoría. La parte clínica nos tenemos que ir con datos. Cuando me muestren un estudio que se hizo en artritis psoriática, con 300 pacientes aquí, 300 pacientes acá, ¿sí? Un grupo control con, por ejemplo, adalimumab o con uno de los que conocemos, otro con baricitinib, y baricitinib demuestre que es eficaz y seguro, se lo puedo recomendar. Como todavía no lo tenemos en este momento, no me atrevería a hacerlo. Y también quisiera hacerle una pregunta, si la ciencia está avanzando hacia análisis que determinen ese factor inflamatorio, porque como son tantos factores inflamatorios diferentes, a veces quizás yo siento que los médicos a veces prueban, te mandan el anti-TNF, fallaste por ahí, van con el otro. Entonces, ¿existe algún examen que ya se puede determinar que a María lo que tiene en mayor que bloquear es esta proteína inflamatoria para así mandar un medicamento más específico? ¿Ya se ha trabajado sobre eso? Mire, sí se ha trabajado, pero a nivel de investigación. Es tan caro hacerlo en la práctica clínica cotidiana que los recursos no alcanzan. Entonces, justamente por eso, el médico usa su juicio clínico. Ujú. Entonces, si puede mantener al paciente con metorrexato, maravilloso. Ya no tenemos problema. Si nos pasamos al anti-TNF, bueno, pues vamos a ir, pero siempre es un poquito prueba y error. Claro, Entonces, ¿por qué se va uno lentamente? Porque, sobre todo en América Latina, estos medicamentos, todos, baricitinib, tofacitinib, anti-TNF y los anti-interleucina 6, todos bajan el sistema inmune y pueden provocar infecciones. Entonces, en Suecia, donde pues no hay infecciones porque tienen un sistema de salud muy bueno y además viven en el refrigerador casi todo el año, bueno, pues no hay problema. Pero en nuestros países tropicales, donde el sistema de salud
pues digamos que es buenos deseos en la mayoría de los casos. Entonces hay que ser muy prudente con esto. Y esto es por lo que se va haciendo la prueba y error. Si se puede mantener con metorrexato, perfecto. Después voy con el anti-TNF. Si no puedo, bueno, voy con el anti-IL-6. Entonces, cada médico tiene su prueba y error, desgraciadamente, porque no es racional, es puro juicio clínico. Lo ideal sería que tuviéramos una prueba, y como el factor reumatoide, lo tomo, a ver, ya tengo el factor reumatoide, ya tengo un elemento para decidir el diagnóstico. El problema es que aún no tenemos un elemento así de definitivo para decidir qué medicamento sería el ideal. También yo quería preguntarle si todos estos medicamentos que trabajan a través del JAK-STAT, ¿llegará un momento que va a ocurrir que se vayan a poder sustituir unos con otros o no? Sí, lo más factible es que sí, también por una cuestión de comodidad. Entonces, los inyectables, que han sido muy buenos, yo les tengo mucho aprecio, pero la cuestión farmacéutica, el almacenamiento con cadena fría y todo esto se vuelve muy complicado y esto sube los precios. En cambio, los medicamentos orales usted los trata como cualquier otro. Tiene que estar en un lugar fresco y seco y se acabó. Entonces, al momento de almacenamiento y de la transportación a las farmacias y poderlo tener en la farmacia, que lo pueda guardar el paciente, es muchísimo más cómodo y muchísimo más barato. Sí, también aquí tenemos pacientes que viven en áreas de muy difícil acceso y que incluso puede ser que no hay luz. Sé, por ejemplo, de una paciente que está con este tratamiento que vive en una de estas islas que está poblada por originarios en el medio del canal. Entonces, imagínese usted el acceso para ella para tener otro tipo de medicamentos con cadena de frío es muy problemático, es cierto. También han hecho varias preguntas sobre el tema de que no les están funcionando los medicamentos y en ese sentido yo como fundación siempre le hemos impulsado a los pacientes a que se comuniquen bien con sus médicos, que recuerden que esos 10, 15 minutos que tenemos con el médico son fundamentales para transmitir una información veraz de lo que nos está ocurriendo. Porque muchas veces el médico, digo, él no tiene rayos X, sí es cierto que tiene algunos exámenes, pero quien le puede dar la información si un medicamento funciona o no es el propio paciente. ¿Verdad, doctor? ¿Qué opina usted sobre eso? Porque han puesto Por varios supuesto. mensajes de ese tipo, que yo creo que no me sirve, yo creo que no me sirve, han puesto varios avisos. Qué bueno que surgen estas preguntas, porque aquí sí hay que ser muy categórico. Entonces, todos estos scores que yo les dije, que luego nosotros nos hablamos en este tipo de jerga y la gente no entiende, si el SDAI, el DAS y cosas por el estilo, es muy importante el paciente porque todos incluyen lo que es la escala visual análoga, que es una escala de dolor. El dolor, la única manera de medirlo es preguntarle al paciente, no hay dolorómetros. O sea, ojalá yo tuviera así como el termómetro, a ver, quiero ver qué temperatura tienes, abre la boquita, te pongo el termómetro debajo de la lengua, me espero un rato, 39, tienes fiebre, 37, estás muy bien. ¿Sí? Para el dolor no existe, ojalá. Entonces yo te tengo que preguntar, ¿te duele? ¿Te duele mucho? Entonces es muy importante que el paciente intente ser lo más objetivo posible. A veces el paciente viene de mal humor y reporta mucho dolor, y a veces viene de buen humor, ¿sí? De repente, no sé, por decir algo, la esposa le dio un beso y algo más, ¿no? Le hizo un desayuno muy sabroso y llega uno de buen humor. ¿Te duele? No. O sea, hay que tener en mente que no es el dolor de ese momento, sino el de todo el episodio. Entonces, es bien importante, aquí la comunicación es esencial. En reumatología y fundamentalmente en artritis, la comunicación médico-paciente es realmente importante. Con el cardiólogo no, porque el cardiólogo toma la presión y ya sabe. Entonces, aquí no. Entonces, la otra, se lo están tomando bien o lo están administrando bien. Muchas veces estas plumas, estos inyectores, hay que saberlos usar y a veces uno no lo hace bien. O sea, aquí también es culpa de los médicos. El médico no le enseñó bien, no se tomó el tiempo, no había una enfermera. Tiene que haber gente que además de que sepa qué está pasando, le guste enseñar, porque si es, usted tómese esto y váyase ya, eso no va a funcionar. No en artritis. En artritis tiene que haber una relación humana. Si no se establece la relación humana, cambien de médico.
así de fácil. ¿Sí? Pero Ese es el problema, que no podemos hacer eso en el sistema público. Entonces tiene que intentar que la relación se haga bien, no confrontar, porque muchas veces la gente ya viene cansada y lo que hace es confrontar al médico. El médico ya está en su consulta número 17 del día, está desesperado porque no le dieron los recursos. O sea, de repente dicen, es que falta el medicamento. El primero que sufre, y que sufre realmente fuerte, es el médico. O sea, uno se mete a medicina porque quiere darle algo a los pacientes, un remedio. Nadie se mete a medicina por dinero se mete uno de banquero o cosas por el estilo. Entonces, el primero que sufre es el médico. Entonces, si se logra establecer la comunicación, intentar esto, no confrontar, porque cuando uno confronta se acabó, ya no hay diálogo, y esto es de diálogo. Entonces empieza el médico a averiguarle, a ver señora, ¿cómo hizo? Es que se lo está poniendo mal, no le está entrando la mitad del medicamento. Muchas veces pasa que uno se lo pone, por ejemplo, en el muslo o algo y ya no se lo inyectó bien, quedó un poquito, a un paciente argentino que lo filmó el doctor Misler, que decía, este nuevo adalimumab es una maravilla, tiene hasta cremita para que después te untes. No, no es cremita, es que no te lo estás inyectando. O sea, Doctor, usted son sabe cosas reales. que yo ya vi esa pluma, y ahora qué bueno que los pacientes aquí lo escucharon, porque nosotros hasta ahora no hemos tenido la pluma, esta famosa, en nuestro servicio público. Ya viene la pluma. Y los pacientes que tienen problemas, que ya tienen deformidad severa en las manos, tienen que buscar a un tercero que se lo ponga, porque no tienen fuerza en los dedos para empujar eso. Y es bueno que estén escuchando, señores. ¿Y sabe qué, doctor? Se me ocurre algo, hay que hablar con los farmacéuticos para que le pregunten al paciente, ahora que viene esa novedad, porque nosotros no la tenemos, ahora recién viene, que les pregunten al paciente si sabe usar o no esto, si no va a pasar lo que usted está diciendo en este momento. Pasa, y ¿sabe quién también puede ser un aliado? La compañía farmacéutica. Se le dice, oye, ¿quieres que funcione tu producto o que te lo echen fuera después porque no funcionó? Porque los que toman las decisiones no averiguan. Entonces, danos un curso, danos algo para asegurar que tu producto va a ser bueno. Ellos piensan en ventas y está bien, o sea, no es porque ese es su negocio. Entonces, si uno les dice, vas a mejorar lo que hacemos nosotros con tu producto, enséñanos bien, porque si es el sistema de salud, la consulta de 15 minutos, este es el nuevo, mire, y uno lo ve nuevecito y dice, ay, qué bonito, y no sé qué, y me lo llevo a mi casa, y luego, ¿y ahora cómo lo uso? Sí, Y sobre todo lo que usted dice, ya con la deformidad, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, hay que enseñarle al que va a inyectar, y a veces necesitan ser 3 o 4 opciones, porque uno dice, va a ser un cuidador. En la vida real, a veces el cuidador se fue de vacaciones, está trabajando, era el yerno y se acaba de divorciar. O sea, todo lo que pasa en una vida. O sea, esto no viene en el artículo científico. Entonces, a ver, entréname a 3 o 4, de manera que si no está mi hija, bueno, está mi hijo, está mi esposo o está alguien que me pueda ayudar bien y que sepa qué es lo que está haciendo. Cuando uno toma un novato, sucede como las inyecciones intramusculares, que se acuerda que iba uno a la farmacia y da miedo cuando uno, ahora me inyectas tú, no, a mí me da miedo. Y sí, porque no es fácil, uno necesita aprender. Otra pregunta que me hacen es que si este medicamento que usted presentó puede usarse como monoterapia. Puede usarse como monoterapia si el médico así lo considera. Aquí es bien, bien importante, como cada caso es diferente, entonces hay que ver cuál es la razón del médico para prescribirlo. O sea, nosotros no promovemos medicamentos, sino que señalamos las opciones terapéuticas para que los médicos clínicos que conocen realmente a los pacientes puedan tomar las decisiones que a ellos les parezcan más pertinentes. Entonces, el tratamiento como tal, si bien sí se puede, debe de ser tomado de acuerdo a cada paciente. Entonces, como haya decidido su médico, puede usarse en asociación, generalmente se hace con metorresato o bien en monoterapia, si así lo considera el médico. Ya, bueno, muchísimas gracias, doctor. No, déjeme revisar, creo que ya no tenemos más preguntas. Y, a ver, no. Y las mías ya están resueltas. Sí sabe que nuestro sistema público requiere que estas innovaciones puedan
estar de acceso a nuestros pacientes. Y no es fácil acá, porque, bueno, hay algunas normas que dicen, por ejemplo, que para que entre un medicamento nuevo tiene que salir otro. Eso nos obliga a también sacar medicamentos que sí tienen una población y que lo están usando, entonces no entendemos por qué. Así que tenemos que trabajar muy duro como organización para poder que tengamos acceso a estas nuevas terapias que vienen. Así que le agradecemos. ¿Algún comentario, doctor? Pues es que eso, mire, sí se puede discutir. Algunos sí ya están siendo obsoletos, como el infliximab. No sé si lo tengan todavía ustedes. Sí, sí lo tenemos. Entonces, ese es uno de los que podría salir. El Ya. problema es que eso es para artritis. Luego, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, si se usa, entonces, aquí es un problema con la irracionalidad de los sistemas, que todo lo quiere decidir un contador. Sí. Entonces, este tipo de cosas no, porque no todos los medicamentos son para todos. Así es. Entonces, dependiendo de la enfermedad, mientras no entiendan eso, nuestros sistemas de salud van a estar, pues mal. Aquí acabas de preguntar y debe ser alguna usuaria de infliximab, pregunta que por qué cataloga el infliximab de obsoleto. Porque es intravenoso, o sea, tiene ese problema de que hay que ir al centro de infusión. Mm, Entonces, su uso a nivel mundial está bajando. Por supuesto que al que le está funcionando, pues, ¿por qué cambiarlo así nada más? ¿Sí? sí. Entonces, pero en términos generales, ya los nuevos pacientes con infliximab son cada vez menos por la incomodidad de tener que ir al centro de infusión. Claro. No, y por otro lado, yo pienso también que lo que el comprador tiene que tener claro es que no es que vas a gastar más, porque este paciente que está gastando aquí, lo sacas de aquí para pasarlo acá. Entonces ese es el concepto que no comprenden, porque el producto se va a usar en pacientes que ya han fallado a lo que hay, obviamente. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, ahora creo que ahí los farmacéuticos pueden jugar un papel muy importante, porque tienen una visión diferente a la del médico. El médico, y está bien, así debe ser, se enfoca en el paciente, no en el medicamento. El farmacéutico puede tener un criterio mucho más hacia las cuestiones de los medicamentos desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo desde el punto de vista farmacoeconómico. Por supuesto. Casualmente tenemos con nosotros a la decana de la Facultad de Farmacia, a quien le damos públicamente un saludo y un agradecimiento por estar aquí. Y también tenemos a otras profesoras de la facultad presente. Así que este mensaje que acaba de decir, muy atinado para ellas, y ellas siempre han sido, digo ellas porque tengo del sexo femenino, pero ellos han sido muy colaboradores con las organizaciones de pacientes, en especial con la Fundación de Artritis. Así que también le mando pues un agradecimiento por la presencia en esta charla. Bueno, doctor, no me queda más que decirle lo gran satisfecha que estamos todos por esta clase de docencia que usted nos ha dado en el día de hoy, también que nos genera esperanzas, nos genera que todavía hay mucho más que aprender de estas enfermedades, que no nos debemos de desesperar, por eso fue nuestro mensaje inicial. A veces tenemos que cargar con esta enfermedad, pero siguen investigando sobre nosotros. Y cuidado, doctor, que un día de estos encuentran la cura. Así que muchas Esperemos que gracias. sí. Muchas gracias, doctor. Y muchas Un gracias a todos placer. los que se conectaron. Los esperamos en nuestras futuras charlas. Y gracias también a nuestro patrocinador, me olvidé de decir eso, hemos sido patrocinados por Asofarma, así que muchísimas gracias.